Tras descubrir la infidelidad de mi esposa, no pedí el divorcio. Durante este tiempo, dejé de lado el pasado y la ayudé a convertirse en la nueva reina de las inversiones. Ella, que prefería no tener hijos, Dink, para demostrar su firme decisión de regresar a la familia, incluso tuvo una hija conmigo. Justo cuando ella pensaba que la vida seguiría así de tranquila, le pedí el divorcio. Liu Hyaksin me miró con incredulidad, ¿no estamos bien? Saqué el acuerdo de divorcio y lo tiré frente a ella, estamos bien, lamento haberte dado esa ilusión. Hace 5 años, una noticia dominó los titulares durante una semana. La pareja modelo nacionalmente conocida, Liu Hyaksin, engañó a su esposo con su amor platónico. Las fotos de ambos besándose apasionadamente en un ascensor se viralizaron por todo el país en una noche. Yo también me hice famoso, y de la noche a la mañana, no había nadie en el país que no supiera quién era yo. Por supuesto, no solo por mi identidad de cornudo, sino porque esa misma tarde convoqué una conferencia de prensa con mi esposa. Ante los medios nacionales, perdoné a mi mujer y asumí la culpa de todo, fue porque no me preocupé lo suficiente por ella. Fue mi culpa que se sintiera sola, fui demasiado aburrido y eso la hastió. Sé que en el momento en que dije esas 2 frases, mi vida se arruinó ese día. Por la noche, mis padres me llamaron para insultarme, llamándome basura sin dignidad y diciendo que no era un hombre, y cortaron relaciones conmigo por completo. Mi sueño de ser una estrella, que apenas comenzaba, se estrelló antes de zarpar. Los medios me apodaron el hombre más verde del siglo XXI, el mayor cornudo. Los internautas también dijeron que era el único hombre del siglo XXI que convirtió el comer arroz blando, vivir de una mujer, en un tazón de hierro, un empleo seguro. Ante todos estos ataques, mantuve la calma. No dejé que ningún factor externo afectara mi estado de ánimo. Desde ese día, ella pareció arrepentirse sinceramente. Incluso ella, que antes se resistía decididamente a tener hijos, propuso activamente tener uno conmigo. Tras fingir dudar durante 3 meses, comenzamos oficialmente a intentarlo. Un año después, tuvimos una hija, Nian Nian. Los tiempos tranquilos pasaron así durante 5 años. Su empresa estaba a punto de salir a bolsa y, justo cuando todos pensaban que seguiríamos viviendo así para siempre, de repente apareció un asistente a su lado. Hace un año, cuando ella fue de viaje de negocios a Sucheng. Al regresar, traía consigo a un asistente personal. Supe que era el lunar de Cinabrio, el amor pasional inalcanzable, de Liu Hyaksin, Changle. Al ver su mirada esquiva, supe que su corazón inquieto se había vuelto a agitar. Durante ese año, a menudo usaba las horas extras como excusa para no volver a casa. Más tarde, para su conveniencia, incluso remodeló el último piso del edificio de la empresa para convertirlo en su sala de descanso, donde pasaba las noches con Changle, dejando de preocuparse por la vida de nuestra hija. Al principio lo ocultaba, pero después empezó a vivir abiertamente una doble vida. Cada vez que Nian Nian lloraba buscando a su mamá, yo la consolaba suavemente, sé buena, mamá está muy ocupada. En realidad, estar con Liu Hyaksin fue un ascenso social para mí, sus padres eran altos funcionarios del gobierno, mientras que yo solo era hijo de un trabajador migrante. Nos conocimos en la escuela. Cuando empezamos a salir, nadie apostaba por nuestra relación, todos pensaban que ella solo estaba jugando, incluido yo. Más tarde, cuando nuestra relación salió a la luz y sus padres se enteraron, ella se enfrentó ferozmente a sus propios padres para estar conmigo. En aquel entonces, una canción llamada Fuga era muy popular en el campus. Cuando sus padres vinieron nuevamente a amenazarme, ella se fugó conmigo durante medio año, nadie sabía dónde estábamos. Hasta que finalmente sus padres cedieron y prometieron no interferir más en nuestros asuntos. Por supuesto, tampoco podíamos esperar ningún apoyo de su parte. Durante ese tiempo sufrimos mucho, y en ese momento juré en mi corazón que trataría bien a esta mujer por el resto de mi vida. Pero luego descubrí que el ideal es pleno, pero la realidad es cruel, yo no tenía ningún talento para los negocios, perdía en todo lo que hacía, hasta que finalmente me rendí. Busqué honestamente un trabajo en una fábrica, pero mi esposa tenía un talento muy agudo para las inversiones. Habiendo crecido bajo la influencia de su padre,
conocía muy bien las reglas oficiales y del mundo empresarial. Se unió a varios amigos para abrir una empresa de inversiones. Debo decir que su visión era audaz y era especialmente buena promocionándose. Escribió nuestra experiencia emocional como una novela y la publicó. De repente, nuestra historia de amor se difundió ampliamente y la empresa que fundó se hizo famosa al instante. En pocos años, convirtió la empresa en una de las más grandes de Aicheng. Pero el éxito y el fracaso se deben a la misma persona. El escándalo de hace años hizo que la imagen perfecta que ella había creado se derrumbara por completo, y el plan de salida a bolsa de la empresa quedó varado. Por supuesto, ahora ella había aprendido la lección de hace 5 años. Ya no era la presidenta, sino directora honoraria, una inversora altamente libre que ya no temía los rumores de los medios. En este momento, faltaba medio mes para que la empresa saliera a bolsa. Tiré el acuerdo de divorcio frente a ella. Míralo. Si no hay problemas, fírmalo. Mi tono era tranquilo, como si charlara sobre cosas cotidianas. Liu Jiaxin tenía la cara llena de incredulidad. ¿Por qué? ¿No estamos bien? Inmediatamente, pareció pensar en algo y su rostro se tornó desagradable. ¿Sabes las consecuencias de pedir el divorcio ahora? Solté una risa fría, con un destello de placer por la venganza en mi rostro. Por supuesto que lo sé. La salida a bolsa de tu empresa fracasará y todos tus esfuerzos de estos años se irán por el desagüe. ¿Aún así te atreves a mencionarme el divorcio? Un brillo peligroso pasó por sus ojos. Ella cuestionó con frialdad, ¿me estás amenazando? Esta vez, para la salida a bolsa, lo he apostado todo, incluso fui a casa a rogarle a mi padre, que ya está jubilado. Si ocurre un accidente, me quedaré sin nada al instante. Si fallo, tú también te convertirás en un pobre diablo. Lo que comes, usas, vistes y dónde vives, ¿qué cosa no se paga con mi dinero? ¿Estás dispuesto a renunciar a esta vida lujosa? Tenía razón, en todos estos años nunca me había tratado mal económicamente, pero también me convirtió en un chiste, clavándome firmemente en el pilar de la vergüenza. Además, Nian Nian aún es pequeña, tienes corazón para dejar que Nian Nian crezca sin padre o madre. Arqueé las cejas con naturalidad. He esperado 5 años completos para este momento. El asunto de la infidelidad de Liu Jiaxin, a menos que sea yo quien lo revele, no afectaría la salida a bolsa, ya que nadie pensaría que yo pediría el divorcio. Después de todo, mi imagen de cornudo y mantenido estaba muy arraigada. Incluso cuando ella vivió abiertamente con su amante durante casi 1 año, nunca mostré insatisfacción. Me levanté y la miré desde arriba. Liu Jiaxin, pisotear la autoestima de un hombre, ¿te da una sensación especial de logro? No le di oportunidad de hablar y continué, todos estos años me has criado como a un canario. Parece que me das todo lo que quiero, pero nada me pertenece realmente. Hiciste una separación de bienes ante notario, dividiendo nuestras propiedades claramente. ¿Pensaste que podrías controlarme toda la vida? Te equivocas. Mi expresión se volvió loca y mis ojos se inyectaron en sangre. Incluso un conejo muerde cuando lo acorralan. Liu Jiaxin, este divorcio es un hecho. Te doy un día para pensarlo, de lo contrario no me culpes si ambos caemos. Dicho esto, salí furioso de la villa. Un Volkswagen estaba estacionado al costado de la carretera, abrí la puerta y me senté. En el momento en que entré, recuperé la calma, ya no había ni rastro de ira en mi rostro. ¿Se lo dijiste? MMM. Me froté suavemente las sienes. Tratar con una mujer tan calculadora genera mucha presión, tenía que usar la ira para ocultar otras emociones, de lo contrario ella habría notado alguna falla. Repasé cuidadosamente mi actuación, el tono, los movimientos y las microexpresiones al hablar, y finalmente quedé satisfecho con mi desempeño. ¿De verdad lo has decidido? Al ver que no respondía, el hombre preguntó con una mezcla de incomodidad y preocupación, me dijiste que querías divorciarte y me asusté. Pero no entiendo, lo que pasó hace 5 años fue mucho más grave que ahora, y no te divorciaste. ¿Por qué esta vez? El hombre era mi amigo de la infancia, Guo Shuai, y también un abogado muy hábil en divorcios. Hace 5 años,
¿Qué habría ganado divorciándome? Ella hizo separación de bienes, no solo no habría obtenido ni un centavo, sino que cargaría con el título de cornudo. Además, su padre aún no se había jubilado, si quería destruirme. Era cuestión de una sola frase. Liu Jiaxin es la esposa que elegí, pieza tocada, pieza jugada, confío en mi ojo y no me permito un final tan sombrío. Desde que la ayudé a ocultar aquel asunto, ella dejó de ser mi esposa. Debo pensar en todas las formas posibles para quitarle su patrimonio y cambiar mi destino. Guo Shuai escuchó en silencio por un momento y dijo con cierta compasión, en aquel entonces te envidiábamos por encontrar una esposa que te amaba tanto. No esperaba que tu vida de casado fuera tan miserable. Si lo hubiera sabido, debería haber impedido que estuvieran juntos. Tomé un cigarrillo, lo encendí y abrí la ventanilla, dejando que el aire helado golpeara mi rostro. Una mujer como Liu Jiaxin, que nació en cuna de oro y nunca ha sufrido contratiempos, hará lo que sea para conseguir lo que quiere. Así que cuando me amaba, podía enfrentarse al mundo entero por mí. Cuando me consiguió y se aburrió, se dio la vuelta para buscar su siguiente objetivo. Dicho esto, di otra calada profunda al cigarrillo. En la universidad, en realidad ella tenía otro, lunar de cinabrio, amor inalcanzable, ¿lo sabías? Guo Shuai me miró con sorpresa y confusión. Fue su luz de luna blanca, primer amor, quien me lo dijo. En aquel entonces, Liu Jiaxin renunció a su luz de luna blanca, por él. Más tarde pensé, si ella pudo renunciar a su primer amor por ese lunar de cinabrio, ¿acaso no podría renunciar a mí también? Por eso le filtré la noticia de su viaje de negocios a su Cheng, su lunar de cinabrio, Changle. ¿Qué? Guo Shuai frenó de golpe y el vehículo se detuvo pesadamente. ¿Fuiste tú quien la indujo a ser infiel? ¿Por qué? Desde que subí al auto, finalmente mostré mi primera sonrisa, aunque detrás de ella había algo de desolación. Estos años, aunque conseguí algunas pruebas contra ella. Esas pruebas la enviarían a la cárcel, y eso no sirve, así yo también perdería todo. Solo logrando que ella fuera infiel nuevamente podría ejecutar mi plan a la perfección. ¿Y qué pasa con Nian Nian? Si tenías esa idea, no debiste dejar que naciera. Sonreí y aspiré la última bocanada de humo. En mi vida no hay accidentes, Nian Nian tampoco lo es. Si no existiera Nian Nian, ella tal vez agradecería mi comprensión y generosidad, pero definitivamente no confiaría en mí, y mucho menos me trataría como a uno de los suyos. ¿Qué hay en este mundo más cercano que los lazos de sangre? Guo Shuai me miró fijamente durante mucho tiempo. Finalmente soltó una frase, eres un animal. Entonces, cuando ella enfermó gravemente y le extirparon el útero, ¿eso también tuvo que ver contigo? Asentí. Con tener a Nian Nian como única hija en su vida es suficiente. Realmente eres despiadado. No dije nada, me apoyé tranquilamente en la ventanilla mirando hacia afuera, con un destello de soledad en los ojos. En ese momento, una familia de 3 pasó caminando a lo lejos, me quedé mirándolos aturdido, viendo su felicidad, y una lágrima rodó silenciosamente por mi mejilla. Esta escena había aparecido innumerables veces en mis sueños. Hace unos años, mirando a Nian Nian en pañales. También me pregunté a mí mismo, ¿y si lo dejo así y vivo una buena vida? Pero nunca pude superar ese obstáculo en mi corazón. ¿Crees que una persona tan inteligente como ella, cuando fue infiel, sopesó las cosas? Guo Shuai me miró con una expresión compleja, abrió la boca para aconsejarme, pero al final no dijo nada. Al final, ella lo sopesó, y ese tipo de cálculo hace que no valga la pena perdonarla en toda una vida. Mi acuerdo de divorcio fue redactado personalmente por Guo Shuai, y en él se incluían algunas pruebas de sus crímenes, por lo que ella seguramente no se atrevería a hacer un escándalo. El contenido del acuerdo de divorcio era simple. Tras el divorcio, todas las propiedades inmobiliarias, coches y locales comerciales serían míos, y además exigiría 4/5 partes de sus acciones. Sabía que una mujer tan dominante como ella nunca aceptaría amenazas de nadie, y mucho menos de un hombre al que había manipulado durante casi 10 años, así que seguramente usaría sus medios para obligarme a obedecer.
Esa misma noche, sonaron golpes urgentes en la puerta. En ese momento, Wosuai y yo estábamos tumbados en el sofá jugando videojuegos. Nos miramos, y luego Wosuai se acercó y abrió la puerta de la villa. En el momento en que se abrió la puerta, 7 u 8 hombres de constitución robusta irrumpieron repentinamente. Al verme, el líder mostró sus dientes blancos. Jefe Chen, ¿cuánto tiempo sin verlo? Fingí tener miedo y me escondí en un rincón de la casa. Hermano Wang, ¿qué estás haciendo? Jefe Chen, cobro dinero para eliminar desastres ajenos, acompáñeme. ¿Te envió Liu Jiaxin? Menos charla. Hizo una señal a sus subordinados para que actuaran rápidamente. Al ver que estaban muy alerta y no soltaban información útil, dejé de fingir. ¿Sabes por qué conduje específicamente hasta esta villa remota? Al ver la sonrisa fría en la comisura de mi boca, las alarmas se dispararon en la mente del líder. Atrápenlo rápido. Justo en ese momento, una voz fría llegó desde la escalera del segundo piso. Hermano Wang, ¿a quién planeas atrapar? Al escuchar esa voz, Wang Lon se estremeció del susto, se olvidó de mí y se dio la vuelta para correr fuera de la villa. Un hacha cayó a 3 metros frente a él. Veamos si eres más rápido tú o mi hacha. Al ver que la situación estaba resuelta, finalmente me quité un peso de encima. Este Wang Lon era el matón de confianza criado por mi suegro, quien tras jubilarse se lo pasó a Liu Jiaxin. Él no solo tenía pruebas contra Liu Jiaxin, sino que también podía enviar a mi suegro al infierno. Para encontrar a Wang Lon, me esforcé mucho todos estos años y finalmente hoy llegó la oportunidad. Ella envió a sus matones fuera, así que aproveché para proponer el divorcio y sacar un acuerdo extremadamente duro. Estaba apostando a mi conocimiento de Liu Jiaxin durante todos estos años. Efectivamente, una mujer orgullosa y arrogante nunca permitiría que alguien a quien desprecia la amenace. Ahora usen sus métodos para sacarles todos sus secretos. Los ojos de Wang Lon parpadearon. Sus subordinados nos rodearon a Wosuai y a mí. Esbocé una sonrisa fría. Sang Chao, Changle, estos secretos en mis manos son un arma, pero en las de ellos son un veneno mortal. Tú y yo ganamos si nos unimos, y perdemos si nos separamos. Tras salir de la villa, Wosuai todavía tenía miedo, cuando contactaste con Sang Chao. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Hace 2 años, cuando mi suegro se jubiló, tuve la idea. Hace 1 año empecé a contactarlo poco a poco. ¿Y no tenías miedo de que saliera mal? Hace un momento vi que realmente tenían intención de actuar. Lo que pasó hoy fue demasiado, incluso yo me sentía agotado. Encendí un cigarrillo para animarme. No pasará, todos somos adultos y sabemos cómo maximizar los beneficios. Además, si yo caigo, los siguientes en caer serán ellos. Con el carácter vengativo de Wang Lon, su final sería 10.000 veces peor que el mío. Usar al lobo para cazar al tigre fue una jugada arriesgada. Por el temblor de mi mano se podía ver que mi interior no estaba tranquilo, pero afortunadamente todo estaba dentro de lo previsto. Ahora tengo en mis manos pruebas contra Liu Jiaxin. Y pronto tendré las de mi suegro. De esta manera, tengo la capacidad de negociar cara a cara con ella. Nunca imaginé que 2 personas que se amaban tanto como Liu Jiaxin y yo llegaríamos a este punto. No soy una buena persona, que las cosas hayan llegado a esto hoy es resultado de mis cálculos y arreglos paso a paso. Pero si no me vengo, realmente no estaré en paz. Liu Jiaxin, no me culpes, todo esto es lo que tú me obligaste a hacer. Al despertar al día siguiente, saqué mi teléfono y marqué un número que no contactaba hacía mucho tiempo. Salgamos a charlar. Una voz masculina y firme contestó al otro lado. Bien. Media hora después, en una casa de Teoculta, Changle caminó hacia mí y me examinó detenidamente. Esta debería ser la segunda vez que nos vemos formalmente, ¿verdad? Le pasé el té recién hecho. Pero en este mundo somos quienes mejor nos conocemos. Los 2 hombres se miraron, sonrieron, se dieron la mano y se sentaron. Nadie imaginaría que los 2 hombres que, según los rumores, eran como agua y aceite, podrían sentarse en privado a beber té y charlar. Changle bebió un sorbo y habló primero.
Este año he recopilado todas las pruebas de sus crímenes que pude conseguir, incluyendo sus tratos con el crimen organizado, detenciones ilegales, comercio sexual, sobornos, evasión de impuestos, etc. Digno de ser su lunar de cinabrio, conseguiste mucha información sobre Liu Jiaxin. Extendí la mano para tomar los documentos, pero él los presionó con fuerza. ¿Y mi asunto? Tranquilo, Wang Lon ya ha sido capturado por mí. Ese viejo bastardo está acabado. Al oír esto, Chang le soltó la mano. Años atrás, para obligar a Chang a romper con Liu Jiaxin, mi suegro no dudó en usar a su familia para amenazarlo. Bajo presión, Chang tuvo que romper con ella, pero durante el secuestro, Wang Lon vio que la madre de Chang aún era atractiva y la violó. Después del hecho, su madre se suicidó saltando de un edificio. Su padre denunció y protestó continuamente, pero todo fue suprimido por mi suegro. Finalmente, el padre murió en el camino de sus peticiones de justicia. Por supuesto, Liu Jiaxin no sabía nada de esto, de lo contrario no se habría atrevido a confiar tanto en Changle. En cuanto a Wang Lon, ni siquiera reconocía a Changle. Desde que hace un año él y Changle volvieron a contactarse, cada paso que dio estuvo bajo mi vigilancia. Ahora él no tiene salida, es una tortuga en la jarra. Revisé los documentos, no había ningún problema. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Al ver el mensaje, cerré los ojos y respiré hondo. 5 años de paciencia, hoy finalmente daré la vuelta a la situación. Me levanté y le hice una invitación. ¿Quieres ser el invitado de honor en mi banquete de venganza? Será un placer. Cuando ambos aparecimos frente a Liu Jiaxin al mismo tiempo, vi pánico en su rostro por primera vez. Su cara estaba demacrada, sus ojos inyectados en sangre y su cabello desordenado. Son Chen, ¿vienes a pedir cuentas? Me senté en el sofá frente a ella y la miré con desprecio. Parecía agotada, como si estuviera reprimiendo su ira. Changle también se sentó a mi lado, mirando a Liu Jiaxin con ojos llenos de rencor. Changle, ¿qué estás haciendo? Mi traición le resultaba irrelevante, pero en Changle había depositado la mayor cantidad de sentimientos y confianza, incluso él había participado en sus asuntos centrales más secretos. Liu Jiaxin no podía creerlo, si Changle la traicionaba, pasaría el resto de su vida en la cárcel. Changle es mi hermano de mayor confianza. Puse énfasis en la palabra hermano. ¿Qué dijiste? Liu Jiaxin pareció recibir un golpe brutal, incapaz de creer mis palabras, su voz se volvió aguda por el pánico. Changle, dime que esto es falso. Changle, confío tanto en ti, te amo tanto, no me traicionarías, ¿verdad? Al ver la mirada rencorosa de Changle, su voz fue bajando gradualmente. ¿Por qué? En este momento, ella adoptó una apariencia lastimera, con el rostro bañado en lágrimas, inspirando lástima. Lo irónico es que cuanto más lamentable parecía, más satisfacción sentía Changle. Pero ahora no es momento para que ustedes dos recuerden el pasado. ¿Podemos firmar el acuerdo de divorcio ahora? Interrumpí el intenso intercambio de miradas entre ambos. Changle salió de allí bajo mi indicación. Tras su partida, Liu Jiaxin cambió instantáneamente a una mirada llena de odio. Son Chen, todo esto fue arreglado por ti. Liu Jiaxin, las moscas no se posan en huevos sin grietas. Si te hubieras mantenido íntegra, ni con 1000 trucos habría podido hacer nada. Ahora Wang Lon está en mis manos. Y Changle también es mi hombre. No tienes opción. En este momento, la posición dominante entre nosotros dos cambió por completo. Imposible, aunque muera, no te daré tantas propiedades. Esbocé una sonrisa, hablemos de beneficios. Está bien, habla. 3 horas después, salí con una gran sonrisa, seguido por una Liu Jiaxin de rostro sombrío. Presidenta Liu, felicidades por adelantado por la salida a bolsa de su empresa. Dicho esto, ignorando su mirada asesina, me fui en el auto con Changle. ¿Qué le dijiste? Nada más que intereses, siempre que des lo suficiente, no hay nada que no se pueda negociar. No quería hablar mucho sobre este tema con él, así que cambié de tema directamente, ahora podemos hablar de lo nuestro.
Al escuchar mis palabras, un brillo aterrador pasó por sus ojos. Primero, te daré una suma de dinero suficiente para que vivas bien toda tu vida. Segundo, te daré la oportunidad de vengarte personalmente, pero ya sabes las consecuencias. O si tienes otras ideas, puedes decirlas. Mientras hablaba, miraba por la ventana con una mirada profunda. Sin dudarlo, Changle eligió la segunda opción. He sobrevivido a duras penas hasta ahora solo para matar a ese viejo bastardo con mis propias manos. La venganza por el asesinato de un padre es irreconciliable. Si no vengo este odio, ¿con qué cara me presentaré ante mis padres muertos? Al oírlo, suspiré aliviado. Entonces prepárate. Después de que la empresa salga a bolsa, te daré la oportunidad. Changle asintió con fuerza. El interior del coche se sumió en un silencio sepulcral. Mucho tiempo después, dije con voz tenue, no me odies. Hace un año, cuando me encontraste, yo tenía menos de 1000 yuanes en el bolsillo. Estaba desesperado, si no fuera por ti, tal vez ya me habría suicidado. Tú me diste esperanza. Sé que me has estado utilizando. Incluso sé que no planeabas dejarme vivir, pero nunca te he odiado. Tú me permites ir a ver a mis padres con dignidad. Mi expresión se congeló, resulta que él sabía todo, pero entró voluntariamente en la tumba que le preparé. Son Chen, gracias. Medio mes después, ocurrieron varios eventos importantes en Aicheng. La empresa fundada por Liu Jiaxin salió a bolsa con éxito. Tras la salida a bolsa, Liu Jiaxin transfirió el 60% de sus acciones a Son Chen y ambos tramitaron el divorcio. Pasó otro mes y, con el sello oficial, 2 nuevos certificados de divorcio fueron entregados en nuestras manos. Nos divorciamos oficialmente. La villa donde vivimos ahora y los autos de lujo a su nombre siguen siendo suyos, el resto de los activos son míos. Quizás por remordimiento de conciencia, ella prefirió renunciar a la mayor parte de los activos con tal de quedarse con la niña. Solté una risa fría, el juego apenas comienza. Medio mes después, ocurrieron 2 homicidios extremadamente graves en Aicheng. El cuerpo de Wang Long fue encontrado en un vertedero. Posteriormente, Changle irrumpió con un arma en la casa de mi ex suegro, el suegro recibió decenas de puñaladas y murió en el acto. La ex suegra perdió mucha sangre y, tras ser socorrida en el hospital, lamentablemente también falleció. Changle se resistió ferozmente y fue abatido por la policía en el lugar. Según los policías presentes, momentos antes de morir, reía frenéticamente mientras lloraba. Al enterarme de la noticia, le encendí 3 varitas de incienso en silencio. Buen viaje, hermano. Todos somos personas desdichadas. Guo Sui exhaló un anillo de humo, con expresión melancólica. ¿Todo esto también estaba dentro de tus previsiones? Negué con la cabeza. No soy Dios. En mi plan, Changle y Wang Long debían morir, pero el ex-suegro, mi plan original, era que pasara el resto de su vida en la cárcel. ¿Haciendo esto no temes que Liu Jiaxin se vuelva loca? Me burlé, su padre ya está muerto. ¿Crees que luchará a muerte conmigo por un muerto? Además, su padre era un alto funcionario, muerto sigue siéndolo y puede dejar un buen legado. Pero yo también puedo hacer que su nombre apeste por 1000 años. Ella es inteligente y sabe cómo elegir. Guo Sui sacudió la ceniza del cigarro. Es la primera vez que siento que la ley es un chiste. ¿Y qué piensas hacer con San Chao, Changle? No dejaré ninguna prueba en mi contra, y Liu Jiaxin mucho menos. Esa misma noche, Liu Jiaxin me llamó. Me insultó histéricamente y me cuestionó. Escuché en silencio, sin refutar. Cuando se cansó de insultar, dije lentamente, así estamos a mano. Tú pisoteaste mi dignidad, el cielo te quitó a tus padres, es justo. Finalmente llegamos a un acuerdo, de ahora en adelante, nadie mencionaría este asunto. Su padre seguiría siendo recordado como ese buen funcionario que amaba a su pueblo. 3 días después, ocurrió otro gran evento en Aicheng. Noticias del día. En una villa de los suburbios ocurrió una fuga de gas, las 8 personas dentro de la villa perdieron sus signos vitales. Puertas y ventanas estaban cerradas, no se descarta el suicidio.
En ese momento, yo estaba lejos, de viaje en Sanya. Al ver esta noticia, la última piedra en mi corazón cayó al suelo. Esto fue, naturalmente, obra de Liu Jiaxin. Yo nunca tocaría nada que implicara directamente un crimen. Se lo dije al principio, esas pruebas en mis manos son solo pruebas, pero en sus manos son veneno mortal. Ahora que todas las personas que conocían el asunto han muerto, voy a empezar a disfrutar de mi vida perfecta. En cuanto a Liu Jiaxin, esa perfecta empleada. Si trabaja honestamente y me gana dinero dócilmente, por el bien de la niña, puedo dejarla en paz. Pero si tiene otras intenciones, solo podré enviarla a la cárcel. Levanté mi copa de vino y la choqué con la de Guoshuai. Tranquilo, si algún día te ocurre un accidente, te garantizo que al día siguiente las pruebas que tengo se difundirán por todo el país. Bebí el vino de un trago y luego levanté una ceja hacia él. Quiero decir que te apartes, estás bloqueando mi primavera. No muy lejos, una hermosa mujer en bikini y con un cuerpo espectacular caminaba hacia nosotros.